Bueno, el gobierno anunció el día de ayer que se va a entregar una salud integral, se va a poder contener y sobre todo esto pensando en personas con recursos, de escasos recursos, a las víctimas de las agresiones sexuales en la etapa que tiene que ver con los tratamientos, con la ayuda psicológica. Sabemos que además también tiene altos costos en nuestro país, va a ser incorporado al sistema GES. Queremos conversar de este anuncio y tenemos la posibilidad de hacerlo acá en el estudio junto a la directora ejecutiva de la Fundación Miradas Compartidas, Marcela Sabat, que además también la conocíamos en su rol de parlamentaria y que en este momento está en esta fundación, sobre todo en el área de equidad, trabajando estos temas. ¿Qué tal? Así es, muy buenos días, estoy muy feliz de estar acá hoy día, contenta de estar dedicándome a los temas de equidad de género en el país. Bueno, y este anuncio ayer es un tema bien importante porque una de las principales dificultades, siempre hemos dicho, sobre todo lo que tiene que ver con las agresiones a las mujeres o las agresiones desde el punto de vista sexual, como se apunta en este anuncio, es primero la denuncia, que hasta hace algunos años era muy difícil, había muchas cosas que se naturalizaban, pero después toda la etapa que viene de reconocer lo que se está viviendo, de que exista algún tipo de tratamiento, entendiendo que eso tenía costos, sobre todo costos económicos que no todas las mujeres podían asumir. Así es, una violencia que es conocida como una violencia más secundaria de acuerdo a las denuncias que existen. Hoy día casi el 40% tiene que ver con denuncias de violencia física. Sí. Luego viene un 19% con violencia psicológica y después violencia sexual en un casi 16%. El 2021 casi 8.500 mujeres denunciaron este tipo de violencia, de haber sido víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, es importante que tengamos como Estado una política de contención. Y de acuerdo al marco administrativo que hoy día se entrega en salud es muy importante, porque de esta forma estamos respondiendo con compromiso en términos de garantías para las mujeres en lo que tiene que ver con derechos humanos. Hoy día, sobre todo con compromisos que tenemos a nivel internacional de distintas convenciones, poder responder en temas de reparación, como hoy día se establece con esta nueva medida del gobierno para las mujeres que han sido víctimas de alguna violencia sexual. También es importante en materia de salud, digamos, porque estamos teniendo o estamos comprendiendo esto como una violencia reconocida por parte del Estado. Si bien falta mucho por avanzar el tema de legislación, y ahí el gran punto hoy día quizás que falta hoy día es la ley de violencia integral, que va a reconocer esta y otros tipos de violencia, van a poder ayudar a generar un marco más. ¿Cuál ha sido la dificultad en el tema de la ley de violencia integral, que uno entiende que debiese ser de consenso de todos los sectores políticos? Sí, la ley de violencia integral se introduce en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y en el gobierno del expresidente Piñera se también establece prioridad, urgencia para que salga lo antes posible. Sin embargo, en la tramitación siempre tiene que ver con que la Comisión de Constitución tiene muchos proyectos antes, entonces nosotros cuando estuvimos en la Comisión de la Mujer... ¿Como timing legislativo es lo que lo entrampa? La Comisión de Mujer, las comisiones de mujeres en ambas cámaras lo sacaron de inmediato, pero aquí hay una parte que tiene que ver con la Comisión de Constitución que lamentablemente queda en la fila y no tiene la preponderancia y la importancia que debería tener. Prioritaria, ¿por qué? Porque establece tipos de violencia que en Chile no están reconocidas por la Constitución y tampoco por las leyes. Por lo tanto, tener un marco legislativo en esta situación es importante para poder luego establecer políticas como la que establecen hoy día para tener reparación en materia de vulneraciones a los derechos de las mujeres. O sea, en el fondo, todo un sistema que tú vas creando y vas asignando recursos depende de esto, finalmente, que se estipule, que se rotule de alguna manera. Exactamente, que exista el concepto a nivel jurídico, un marco normativo que lo establezca, te permite luego establecer políticas públicas con recursos asignados, como tú bien dices, para poder establecer reparación y garantías en todo, procesales, garantías que tienen que ver con la salud. Y hoy día, por ejemplo, también está entrampada en el Tribunal Constitucional la ley Antonia, que establece el suicidio femicida, que establece también garantías procesales para evitar la revictimización de mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual también dentro de lo que está enmarcado la conversación que estamos teniendo. Ahora, cuando se hace este punto, la ministra de la Mujer da a conocer cifras y que para muchos, mientras más hablamos del tema, mientras más se genera conciencia, lamentablemente las cifras no se equiparan a que eso tenga una baja.
al contrario, siguen subiendo. Hay un aumento en los últimos 7 años, la violencia sexual ha aumentado en un 32%. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde la Fundación de cuáles son las razones que, más allá de que el tema se está hablando, sabemos que falta muchísimo tal vez, falta sobre todo educación, falta además también entender lo que implica la violencia sexual, tenerlo claro, pero las cifras, lamentablemente, en ese sentido son bien duras, ¿no? Son bien drásticas en decir que esto sigue aumentando. Sí, yo creo que efectivamente hemos avanzado en el punto de entender que esto es prioritario, ¿cierto? A nivel de la sociedad, culturalmente, ya se entiende que quizás para algunos puede ser por moda, bienvenido sea, pero por convicción, hoy día estamos avanzando en tenerlo como temas prioritarios. Nosotros desde la Fundación insertamos la perspectiva de género en espacios laborales, en instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Y cuando establecemos esto, por ejemplo, en empresas o en organizaciones no gubernamentales, vemos que importante es que las empresas vayan más allá de la ley, porque la ley no está llegando a tiempo tampoco. Entonces, por ejemplo, que hayan normativas de violencia de género o de violencia intrafamiliar, protocolos. Hoy día las empresas están obligadas solamente a tener un protocolo de violencia de acoso sexual en el fondo de acoso laboral. Nosotros creemos que es muy importante que exista también un protocolo donde las empresas puedan contener a sus trabajadoras, a sus colaboradoras, para que efectivamente también puedan tener ahí un lugar de poder ser acogidas si es que tienen que denunciar algún tipo de violencia, y que se pueda ayudar a esas mujeres, que se pueda contener a esa mujer y que establezcan también ahí algún vínculo para que vaya a la red estatal. Nosotros desde la Fundación generamos ese apoyo, tenemos un convenio con CERNAMEC y de esa manera vamos a poder vincular a la mujer que está teniendo o que está necesitando algún tipo de ayuda para que pueda acceder a la red estatal. Obviamente que fundaciones como nosotros ayudamos también a poder recepcionar y poder ayudar a que estas mujeres puedan acceder a la red estatal, que es lo más importante. Y sobre todo cuando ustedes hacen este trabajo, esta labor con lugares donde se convive diariamente, donde hay trabajadores y sobre todo muchas veces donde se dan estas diferencias en torno a la jefatura, a qué es lo que es permitido o francamente aquí estoy ante una situación de acoso, porque lamentablemente esa es una problemática que se repite. ¿Cómo voy a denunciar a mi jefe si finalmente me voy a quedar sin trabajo? Bueno, nosotros lo que hemos establecido en la práctica es que si bien la ley establece la obligatoriedad de las organizaciones a tener un protocolo de violencia o de acoso, digamos, no establece quizás esas indicaciones que son importantes para que se incentive la denuncia. Claro. Entonces nosotros lo que ayudamos es justamente adecuar ese protocolo y que efectivamente sea una figura neutral, ojalá distinta a una persona que trabaja en la empresa, para que esa persona, para que esa mujer en ese entendido, o probablemente también un hombre, cuando vaya a denunciar un acoso laboral, lo haga sintiendo que tiene las garantías de confidencialidad primero, pero además de que efectivamente no sea un superior el que vaya a tomar la denuncia. Claro, porque ahí obviamente como que se entrampa y obviamente no están las condiciones ni la confianza para poder hacerla. Ahora, también te quería preguntar porque hay un aspecto que el gobierno ha defendido y que ha dicho que será como un tema relevante, que ellos han puesto bastante energía, que tiene que ver con todo un sistema de cuidado. Sí. Y que sabemos que esa es la principal problemática de las mujeres, las horas que destinan a su trabajo, pero después también hacerse cargo de una persona enferma, muchas veces de los padres, de los hijos, y cómo eso tiene una merma en su vida laboral, y eso no se puede discutir. ¿Cómo lo analizan, sobre todo pensando en que es un gobierno que se ha definido como feminista, como este tema, ponerlo y poder avanzar? ¿Qué implica también y cuál es la visión que ustedes tienen en particular de esto? Sí, nosotros creemos que ha sido muy importante que se priorice y que se ponga sobre el tema de conversación el sistema de cuidado en Chile. Primero, creemos que eso es muy importante porque el 32% de las mujeres que está fuera del mercado laboral es por sistema de cuidado, entendiendo que nosotros las mujeres nos hacemos cargo del 90% del sistema de cuidado en Chile, no solamente de niños y niñas, sino que también de personas con discapacidad y personas de adultos mayores que no pueden ser autovalentes. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay normativas que pueden avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, la ley de Sala Cuna Universal. Hoy día debemos recordar que solamente las mujeres, las empresas que tienen más de 20 mujeres entregan el beneficio de subsidio, digamos, de cuidado en esta materia. Incluso hay empresas que no contratan ese número precisamente para no asumir el cargo de la Entonces, de la poder Sala Cuna. entregarle el subsidio de Sala Cuna a
todas las mujeres, sin importar en el lugar que trabajen, lógicamente que también es una medida que es importante y que está también entrampada en el Congreso hace mucho tiempo. Yo creo que si quizás los nudos que entrampan ese proyecto de ley tienen que ver con no entregar el subsidio directamente a la sala cuna, que efectivamente hablamos del sistema de cuidado a que la mujer pueda decidirlo, como hoy día pasa con el subsidio Protege, que es un subsidio que se entrega desde el gobierno anterior a todas las mujeres que no tienen el subsidio a la sala cuna, que ocurrió con el tema de la pandemia, que habían lugares que estaban cerrados para dejar a los niños, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que de alguna otra manera establecer ese criterio de que sea la mujer la que diga con quién quiere dejar a su niño o su niña y que pueda entregar ese subsidio estatal probablemente a la madre, a un adulto mayor, que también ayuda a un círculo virtuoso con los adultos mayores, también puede abrir la discusión a que este proyecto de ley pueda desentramparse, pueda salir del Congreso y empecemos a hablar del sistema de cuidado independiente del proyecto que tiene el gobierno, que tiene que ver con un sistema de cuidado muy parecido a lo que tiene Uruguay, de establecer un registro de cuidadores. Que eso ya se está implementando, claro, y que además también accede a ciertos beneficios. Marcela, y en la visión que tiene la Fundación, y también te lo pregunto como ex parlamentaria, a un aspecto en que entendemos que es fundamental, que es la independencia económica. En el fondo, muchas de las violencias hoy se aceptan o están permanentemente ejerciéndose porque no hay independencia, porque esa mujer no sabe qué hacer si es que efectivamente está frente a una situación de dependencia económica. ¿Cómo se puede trabajar ese tema? Y también con otro aspecto, las brechas salariales. O sea, hoy una mujer en el campo laboral muchas veces haciendo la misma labor sigue ganando menos. Sí. Entonces, son dos temas que yo creo que si es que logramos avanzar, muchas de las otras podríamos decir situaciones que se viven asociadas a una dependencia económica. Bueno, quedó claro también con las deudas de pensiones, ¿no? Tiene que ver con esa necesidad de tener la posibilidad de tomar decisiones que no estén amarradas a un tema económico. Sí. Hoy día la autonomía económica para muchas mujeres es la única fórmula de terminar la dependencia con su agresor. Sí. En el caso de violencia física, violencia psicológica o en el fondo tener que seguir en el círculo de la violencia. La autonomía económica es el único elemento que va a permitir a esa mujer salir de ese círculo vicioso, de poder comenzar una nueva vida, tener también ingresos para sus hijos, para sus hijas. Y ahí nosotros desde la Fundación estamos aportando con inclusión laboral y tenemos este convenio con Cernamec, donde lo que hacemos es ayudar a las mujeres a tener este como subsidio laboral en el fondo con empresas que nos entregan estos cupos de tener buenas condiciones de trabajo, pero además integrarla de inmediato a la red que entrega el Estado con un subsidio temporal que le permite salir del hogar, que convive con el agresor en el fondo y poder comenzar también, además de su autonomía económica, en el mundo laboral, en un lugar distinto, con sus hijos. Y este subsidio temporal que también nace en el gobierno anterior, mientras tengan un subsidio permanente. Es la única manera que la mujer pueda salir del círculo vicioso, digamos, de la violencia o de haber, por ejemplo, tenido un embarazo adolescente o cuando es una madre cuidadora. También la autonomía económica es muy importante o cuando han sufrido maternity gap, un espacio fuera del mercado laboral por temas de crianza. Y en ese sentido creemos que también es muy importante la perspectiva de género que se entregan en los espacios laborales. ¿Cómo se tiene también esa mirada? Sí, y eso es un tema de impacto social. Sí, coinciden de que si se avanza en eso, y ahí también hay una asociación directa con el sistema de cuidado, porque finalmente esa mujer necesita que alguien se haga cargo de sus hijos o de las responsabilidades que tiene para poder salir al mundo laboral y de esa manera tener independencia económica. Pero otro tema también es, por ejemplo, y incluso hay una discusión con la incorporación de cuotas en directorio en los grupos de poder y como terminar con estos denominados como techos de cristal, ¿no? Sí. En algún momento lo hizo Kamala Harris en Estados Unidos, acá en nuestro país también se habló mucho del hecho de haber tenido una primera presidenta mujer, se discutió incluso la designación del nombre del fiscal nacional, como cuando hay mujeres que ocupan roles que históricamente han ocupado hombres, se cambian las lógicas, podríamos decir, de lo que sobre todo las generaciones más jóvenes saben que pueden alcanzar. El mundo de la ciencia es un tema de debate, la STEM, muy profundo, pero es bien interesante porque también hay grupos que todavía resisten eso y no están de acuerdo con las cuotas. Se discutió harto también en el tema de la convención. Sí, bueno, hay organizaciones internacionales que han establecido que sin, en el fondo, sistemas de cuotas en el mundo nos demoraríamos hasta 111 años en llegar a tener alguna paridad, no solamente en términos políticos, cuando hablamos de un sistema democrático, un congreso, ¿cierto?, sino que también hoy día en términos del área privada. Hoy día en el Congreso tenemos un 23%
17%, pero porque tenemos un sistema de cuotas y en los últimos, digamos, espacios democráticos de elecciones hemos logrado avanzar un 7% entre uno y otro periodo eleccionario. Pero cada 4 años en promedio. Antes no se avanzaba más de un 2 o un 3%. Y hoy día, en materia del área privada, no tenemos más de un 17% de mujeres en directorio. 47% de las empresas en Chile no tienen mujeres en sus directorios ni en sus planes mayores. Entonces, es un tema importante. ¿Por qué? Porque están las mujeres. Solo que aquí tiene que ver con que nos atrevamos a incorporar esta nueva perspectiva como una necesidad, entendiendo que se han establecido estudios de consultores importantes, McKinsey, Accenture, han establecido que efectivamente la productividad, la eficiencia, las mismas estrategias en las empresas aumentan y tienen números positivos cuando hay más mujeres en las planas mayores. Pero a tu parecer, ¿tiene que hacerse a través de legislación? Porque también muchos dicen no, que sea de forma natural, otros dicen toma demasiado tiempo, si es que no hay aquí una obligación, probablemente no se va a hacer. De todas maneras, y aquí hay legislaciones internacionales que establecen que con sistemas de cuotas avanzamos mucho más rápido, se acelera la cultura, se acelera el proceso de insertar más mujeres en los espacios de decisiones, en la toma de decisiones, y sin duda también hay otros países que han establecido que esto es lo importante. Ahora, en Chile, cuando hablamos de esta ley, cierto que se ingresa al Congreso respecto a los directorios para que haya un 40% en sociedades anónimas abiertas, ¿cierto? De alguna u otra forma se está integrando esta perspectiva que ocurre también en el área política, pero yo creo que esta fórmula que se habla de que si no la tienes porque no la puedes cumplir, la explicas, en el fondo también ayuda. O sea, que sea obligatoria, pero en el entendido de que tú como empresa también estés diciendo que si no estás cumpliendo esa cuota, lo estás explicando por qué. O sea, he intentado buscar a estas mujeres, pero no he encontrado la especialidad que necesito. También es una fórmula, pero sigue siendo un sistema de cuotas. Entonces, yo creo que aquí los criterios distintos que se pueden utilizar para el sistema de cuotas también son importantes conversarlos, sobre todo porque las culturas son distintas y porque los países tienen distintas fórmulas, ¿cierto? Y se ha podido avanzar de esa manera. Bueno, vamos a quedar pendientes porque son muchos temas los que pudimos conversar, muchas cosas que sabemos que tienen que seguir empujando, discutiendo y sobre todo en lo que primeramente nos convocaba, fundamental también que exista toda una red de apoyo a situaciones de violencia sexual que lamentablemente siguen aumentando. Quiero aprovechar de hacer una invitación. El área de equidad de la Fundación Miradas Compartidas inauguró hace poco una muestra fotográfica donde 15 mujeres importantes de nuestro país, del área política, en forma transversal, del emprendimiento, de las comunicaciones, participaron en esta muestra para mostrar situaciones cotidianas que hoy día no son conocidas a nivel social como violencia, pero que sí lo constituyen o sí lo configuran. Por ejemplo, si tienes que elegir entre la maternidad y el trabajo, si tienes que elegir entre, en el fondo, de ser a las personas más afectadas, las mujeres por la crisis climática. Hay una mirada muy bonita. Esta muestra fotográfica está hoy día en el Museo Interactivo de Las Condes, en Isidro Goyenechea 3400. Va a estar una semana ahí. Están todos invitados e invitadas a que puedan ir a conocerla y a verla, tener una mirada distinta de lo que es violencia en Chile. Perfecto. Marcela Salet, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nos vamos a la pausa, hacemos un alto y ya volvemos con más, 12:04.